Hola, sí, sí, sí. Sí. ¿Para probar? Sí. No. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré. alabaré a mi Señor.
Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias al Señor de los Milagros por el cumpleaños de Sandro Alfonso, intención de su mamá, a sus sobrinos y demás familiares. En acción de gracias a San Judas Tadeo, intención de Adriana Escobar. En acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por la recuperación de la cirugía de Daniela Portela, intención de María Cárdenas. Al Señor de los Milagros por la salud y bienestar de Eduardo Liscano Pavón, intención de Paola Liscano. Al Señor de los Milagros por la salud y bienestar de Alcira Díaz de Arboleda, intención de Alcira Díaz. Por el eterno descanso de Clara Isabel Rojas y María Santos Urrego, intención de sus familiares. Por el eterno descanso de Rosa Mary Mojica Rodríguez y Diana Marcela Vera Mojica al cumplir 5 meses de fallecidas, intención de Edgar y Daniel. Por el eterno descanso de Pablo Elí Villarreal García al cumplir 37 meses de fallecido e Indalecio García, intención de María Cárdenas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable por favor tuyo el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro del Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo y le dijo: Teme al Señor tu Dios, guardando todos los mandatos y preceptos que te manda, tú, tus hijos y tus nietos, mientras viváis. Así prolongarás tu vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por obra para que te vaya bien y crezca en número. Ya te dijo el Señor Dios de tus padres: es una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, yendo de camino, acostado, levantado. Atarás a tu muñeca como un signo. Serán en tu frente una señal. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, viva el Señor, bendita sea mi roca, y sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor. De la carta de los Hebreos. Hermanos, muchos sacerdotes se fueron sucediendo porque la muerte les impedía permanecer en su cargo. Pero Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro pontífice, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras de juramento posterior a la ley consagran al Hijo perfecto para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya.
Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un letrado se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos iniciando esta semana número 31 de este tiempo litúrgico, de las 34 semanas. Ya dentro de poco terminamos este año litúrgico en la iglesia y comenzaremos uno nuevo con el tiempo de Adviento, que son las 4 semanas antes de Navidad. Y así entonces nosotros nos regimos para las celebraciones, el año litúrgico. Durante este año tuvimos al evangelista San Marcos. Marcos nos ha llevado poco a poco en cada episodio que hemos escuchado a un proceso de crecimiento en el discipulado. ¿Cómo ser discípulos de Cristo? Ser discípulo de Cristo es seguir a este gran maestro cuya gran enseñanza es el reino de Dios. Y sus discípulos entonces tienen que ser expertos en reino de Dios, como lo enseña Jesucristo. Entonces, como Jesús ha venido haciendo una serie de cosas, según los episodios que hemos visto anteriormente, ahora se encuentra ya en Jerusalén. Aquí cuando estamos leyendo esto ya ha pasado aquella escena donde Jesús va al templo y echa los animales y bota las monedas y coge a rejo todo eso. Con eso ya firmó su sentencia de muerte. Ya todos los grupos que son enemigos entre sí, que viven allá en Jerusalén, saduceos, fariseos, herodianos y otros, pues que son enemigos entre sí, pero como tienen un enemigo común, se reúnen para ver a ver quién es capaz de quitar a Jesús de en medio. Y aquí pues entonces Jesús tiene una oportunidad de esas bonitas. Dentro de los grupos que odian a Jesús están los escribas también. Hay unos escribas que, como Jesús les ha dado duro, y lo vamos a ver también dentro de 8 días, Jesús les pega duro, porque pues enseñan la ley, son los jueces, pero son los que cometen los peores delitos, y esos merecen una condena más fuerte. Pues así como hay unos que quieren acabar con Jesús, hay otros que los siguen de alguno de esos grupos. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, aparece que uno de estos grandes hombres por allá llamado Nicodemo, que son de los ricos, que tienen el poder, que es el magistrado o el maestro de Israel y pertenece al Consejo de Jerusalén, al Sanedrín. Él está siguiendo a Jesús. Lo mismo, ¿cómo se llamaba este señor? Arimatea, de Arimatea, ¿cómo se llama? José de Arimatea también pertenecía al Sanedrín. Muchos apoyan a Jesús porque escuchan con agrado y ven con agrado lo que Él hace. Este hombre sí viene de Dios.
Pues aquí aparece dice, un letrado o un escriba, es lo mismo. Pues este letrado quiere escuchar de los mismos labios de Dios una cosa que es muy importante para los judíos. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? ¿Cuál es el primero de los mandamientos? ¿Por qué? Porque según la ley de Moisés, si sumamos todos esos preceptos en esos libros que hay allá en el Antiguo Testamento, son más de 700. Y cuando aparece una cantidad tan grande, pues eso revuelve la vida. ¿Qué se hace cuando se tienen tantos mandamientos? ¿Cuál es el principal de todos? Para los judíos es una discusión tremendamente importante. Para nosotros, pues como que la pregunta no, como a veces como que no viene al caso. ¿Cuál es el primer mandamiento? Si a nosotros nos preguntan, ya lo sabemos de una. ¿Cuál es el primer mandamiento? Yo pensé que sabían. No, tienen cero todos. Bueno, entonces, esa discusión del primer mandamiento, ¿cuál es el mandamiento que rige a todos los demás? Porque debe haber como un eje que sintetice, que resuma la vida y la haga un poco más práctica, porque seguir todos los mandamientos pues es casi imposible, eso no se puede. Y en la época de Jesús había varias posiciones. Entonces, por ejemplo, había unos que decían, el principal de los mandamientos es el que dicen los profetas, y que empieza ya en el libro de Tobías, que dice el papá dándole consejos al hijo. Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Ese es el principal mandamiento, dicen algunos. Permítame un momentito. Es que siento que el micrófono como que se va bajando de a poquito. Bueno, entonces, el primer mandamiento, ¿cuál es? Decía uno de los grupos, pues ese, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y muchos se iban por ese lado. Había otro grupo que decía, no señor, hay que cumplir todos los mandamientos porque si no, no podemos vivir el reino de Dios. Ellos ya entendían eso del reino de Dios, está escrito allá, pero ¿cómo era el reino de Dios o cómo se lo imaginaban? El reino de Dios es una especie de vida chévere como la que tuvimos con el rey David. Por eso el rey David pasó a la historia, porque era un hombre muy bendecido por Dios y además cuando fue rey gobernó de la manera más espectacular. Él mismo era juez y así se imaginaban a Dios impartiendo justicia y además este hombre tenía un liderazgo. El rey David pasó y entonces una época así como la del reinado de David, ese debe ser el reino de Dios. Y para que podamos vivir en esa paz y ampliar las fronteras, decían en esa época, tenemos que cumplir todos los mandamientos que dice la ley, los 700 y pico que hay por allá. Y entonces un grupo de esos que se separó de la gente, separado, fariseo, es lo que se traduce. Fariseo es separado, el que se separa de los demás. Ellos se comprometieron con juramento a cumplir todos los preceptos de la ley, todos. Y para ellos entonces es importante que el pueblo también cumpla todos esos mandamientos a ultranza, porque si no entonces Dios no manda el reino de Dios. Al pueblo de Israel le ha ido tan mal. Para esas épocas ya han pasado por todas las invasiones posibles. Han sido esclavos en Egipto, los han gobernado los asirios, se los llevaron en una deportación, acabaron con esas tribus, luego llegaron los babilonios, luego los persas, luego los griegos y ahora los romanos. Nunca han tenido libertad, nunca han tenido independencia política, siempre han pasado por guerras y una serie de tragedias. ¿Por qué? Porque no cumplimos los mandamientos de Dios y por eso Dios nos castiga. Ese es el argumento principal de los fariseos. Por eso hay que cumplir todos los mandamientos y maldito el que no lo cumpla. Eran así, con maldición y todo. Otro grupo entonces decía, no, hay un mandamiento principal. ¿Y cuál es el criterio para saber cuál es el principal? Pues el mandamiento que tiene que cumplirlo inclusive hasta Dios mismo. ¿Cuál es ese mandamiento que cumple hasta Dios mismo? La ley del sábado. Y todavía la cumplen. Entonces para ellos, y esa era como la posición que más popularidad tenía,
el mandamiento principal es la ley del sábado porque hasta Dios tiene que cumplirlo. Ese era el argumento y lo vivían casi en la época de Jesús. Y eso pues armaba una cantidad de embrollos por allá en la mente de las gentes. ¿Cuál será el principal? ¿Cuál será lo que dicen aquí, lo que dicen allá? Y era una peleita, era una cuestión bastante importante. Por eso cuando Jesús ya está por allá, por esos lados, uno de los letrados, un escriba, un juez, pues quiere escuchar cuál es la versión de este maestro que ya es muy famoso. Al mismo Jesucristo, Jesús en ese momento, que ha sabido quitarle los argumentos a los demás grupos. Le hacen unas encerronas, pero Jesús se sale, pero maravillosamente. Y estos hombres, pues, que lo están siguiendo como clandestinamente, por decirlo así, están maravillados. Y aquí no dice el nombre, pero uno le pregunta: Señor, ¿usted sí nos va a resolver este problema? ¿Cuál es el principal de los mandamientos? ¿Cuál es su versión sobre el asunto? Jesús aplica la técnica que siempre aplica con las otras cosas: ir a la ley original. Por ejemplo, en el capítulo 19 de San Mateo le dicen: Maestro, Moisés nos dijo que le diéramos el documento de repudio a las mujeres para echarlas de la casa. ¿Tú qué dices? Y Jesús pregunta: ¿cuál es la ley original? La ley original, la que está ya en el Génesis: hombre y mujer los creó, y deja el hombre a su padre, a su madre, se une a su mujer y serán una sola carne. Y la interpretación que yo les digo es esta: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Da la respuesta completa. Pues lo mismo hace en esta ocasión. ¿Cuál es el mandamiento principal? Pues Jesús va a lo que los judíos consideran su credo. Así como nosotros tenemos un credo, ellos también tienen el suyo, y es el que aparece aquí en la primera lectura del capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Que le traba uno la lengua diciendo eso. Libro del Deuteronomio, capítulo 6. Entonces dice allá Moisés: teme al Señor tu Dios, guardando todos sus mandatos, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento ahí en la mitad de lo que está diciendo acá: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Sigue diciendo otras cositas por ahí, resaltando las palabras que vienen de Dios. Entonces, cuando Jesús responde, utiliza esa primera parte que dice Moisés allá en el capítulo 6 del Deuteronomio, y dice el mandamiento principal de todos. ¿Cuál es, a propósito? Pues no, se rajaron todos. Bueno, por ahí alguien que dice el mandamiento principal de la ley de Dios. Ojo: escucha, Israel, al Señor tu Dios, que es el único Señor. Ese es el mandamiento. ¿Por qué a veces las cosas religiosas no nos funcionan y parece que Dios no nos escucha, como decimos a veces? Porque no cumplimos ese mandamiento. ¿Cuál es? Escucha, Israel, al Señor tu Dios, que es el único Señor. Así completico. Y después viene el complemento. Escuchemos, o sea, escucha, eso es lo que hay que hacer. Porque la salvación, según nos lo reveló San Juan, la salvación es cuando ya veamos a Dios cara a cara. La salvación es ver. Pero mientras vamos por este camino, ¿qué hay que hacer? Escuchar. Por eso Dios nos mandó sus palabras para escuchar. Y eso ya lo había dicho desde antiguo. Escucha, Israel, al Señor tu Dios, que es el único Señor. Bueno, así está dicho en español. Tienen un poquito más de riqueza en las palabras originales. Escucha, dice allá Shema Israel. El Shema, así lo llaman ellos, el Shema, el credo. El Shema es escuchar. Lo que nos mandó Dios fue escucharle a Él, que es el único y verdadero Dios. Por eso lo dice así: escucha al Señor tu Dios. Aquí en los libros originales o las palabras originales está el nombre de Dios mismo. Ese nombre que le dio allá en el episodio de la zarza, capítulo 3 del libro del Éxodo, donde Moisés pregunta: ¿y cómo te llamas?
para decir ese nombre allá a los que me pregunten? Pues en español es muy complicado. En el arameo, en el hebreo, por allá tienen una sola palabra que es el verbo ser conjugado en todos los tiempos al mismo tiempo en una palabra. Para nosotros toca decir eso como con 200 palabras más. Cuando se traduce en algunas Biblias dice, yo soy el que he sido, el que soy y el que seré. Para medio conjugarlo ahí. Para ellos es una sola palabra. Que ahora los biblistas últimamente lo redujeron a yo soy. Por lo menos para que sepamos cómo se llama Dios. Yo soy. Dejémoslo así por ahora. Pero es mucho más complejo. Entonces lo que está ordenando allá la ley de Moisés y que retoma Jesús es, escucha a tu Dios, al yo soy, porque no existe ningún otro Dios, y si aparecen otros dioses, pues son falsos, son ídolos, porque no hay sino uno solo. El único Señor, el único que tiene el señorío, como dice aquí el Señor, aparece ahí como traduciéndolo, acomodándolo al español, pero en las palabras allá utilizan lo que dicen los judíos, el Adonai. Ojo que Adonai no es el nombre de una canción para diciembre, no. ¿Por qué te casaste, Adonai? No, ese no es. Adonai es el título que se le da a Dios de su gran señorío, el único Señor que existe y no hay ningún otro. Por eso hay que escuchar solo a ese Dios, no hay más Dios. Y si usted quiere escuchar a otros dioses, pues se mete por el camino de la idolatría. La idolatría son los deseos personales profundos que uno proyecta en una imagen, y eso es lo que llamaba por allá, precisamente Moisés decía, no hagan imágenes de esos dioses falsos, porque esos dioses hacen realizar cosas que son inmorales para el ser humano. Por ejemplo, el dios del vino o el dios del licor, y se hacían una imagen ahí. ¿Qué hay que hacer para adorar a ese dios? Pegarse unas embriagadas. Por allá en Europa existen todavía rituales de eso. Cuando hay cosecha de vino, por ejemplo, hay pueblos que todos van vestidos de blanco para regarse todo el vino y embriagarse y quedar tirados ahí, como eso de las tomatinas o los tomates, y tirar, o sea, arruinar comida a manera de festejo, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para adorar al Dios del vino? Pues ese tipo de ceremonias, embriagarse, y algunos lo hacían como tan constantemente que, según los que saben por allá, esos antropólogos, terminaban en unas enfermedades que ya conocemos, se llaman cirrosis y otras parecidas. Eso es lo que produce adorar a un Dios de esos, proyectar los malos deseos en una imagen de esas, en un Dios falso, para tener la autoridad moral o religiosa de decir, yo estoy haciendo eso que el Dios me manda. Eso se llama idolatría. Ese no es el Dios verdadero. Por ejemplo, existían los dioses de la fertilidad. ¿Qué había que hacer para adorar a esos dioses? Pues había religiones para eso, y personal exclusivamente para tener relaciones sexuales en grupo u orgías sagradas. Esas religiones eran muy atractivas. ¿Y qué se sacaba de ahí? Entonces, como ya se dieron cuenta desde antiguo que eso hay algo que no funciona, eso es raro, eso no es, solamente existe un Dios que es el único, el genuino, el auténtico, el verdadero, el que da la vida, o como dicen los judíos, por quien se vive, el verdadero Dios, y no hay otro. A ese es al único que debemos escuchar. Cuando Jesús tuvo que pelear alguna vez con los judíos por el mismo tema, yo vengo en nombre del Dios verdadero, y los judíos, pero si nosotros ya lo tenemos, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, y Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, no, si creyeran en el mismo Dios que yo creo, no tratarían de matarme. Ustedes están siguiendo a su padre. Y ellos se sintieron ofendidos. No somos hijos de prostitución, somos hijos del Dios de Abraham. Pues no, Señor, su padre es Satanás, les dijo Jesús, porque tratan de hacerme mal. Yo sí conozco al verdadero Dios, sé quién es. No es el Dios que ustedes tienen. Por eso entre mi Dios y su Dios hay una diferencia enorme. Y eso como que trasciende el tiempo. Últimamente no se trata al verdadero Dios, sino se dice una frasecita ahí como para medio escabullir el asunto. Como todos vamos para el mismo Dios,
lo cual es una cosa enfermiza y falsa. Ojo, porque para vivir con el mismo Dios como lo enseñó Jesucristo, el Dios verdadero es el Dios del amor o Dios de la misericordia. Y para poder estar con Él hay que tener la misma medida que Él. Con la medida con que midáis, seréis medido. Y la medida que Dios quiere es la misericordia. Si tú practicas la misericordia es porque estás siguiendo al Dios de la misericordia. Porque nadie puede dar esa caridad o esa virtud del amor o de la caridad, de la misericordia, si no es porque la envían del cielo y uno la ejerce. Por eso decía Jesús, ámense, pero como yo los he amado, no con ese amor falso humano que tenemos entre nosotros. Eso no es amor, a cualquier cosa le decimos amor, a esos sentimientos atravesados por allá que tenemos, sentimientos falsos, eso no sirve, eso no es verdadero amor. El verdadero amor es otra cosa. Es tener esa virtud del amor o la caridad o la misericordia de Dios y empezarla a ejercer. Si usted ya tiene eso, va para el verdadero Dios, no para cualquier Dios. Por eso Jesús le decía a los judíos, entre su Dios y el mío hay una enorme diferencia. Y le estaba hablando a judíos que creían que estaban siguiendo al verdadero. Por eso ese mandamiento es perfecto. Escucha al verdadero Dios, que es el único Señor. Y si empezamos por ahí, empezamos bien. Entonces, cuando uno escucha a ese Dios, al verdadero Dios, no a cualquier cosa por ahí, empieza a generarse eso que Dios envía. La fuerza de su amor, la fuerza de su espíritu, y por eso dice, amarás a ese Dios con todo tu ser. Porque para poder amar a ese Dios con todo el ser, necesitamos recibir ese amor de Él para poder amarlo igual. No tenemos la capacidad suficiente como raza humana para amar a Dios como Él se lo merece. San Francisco de Asís hace 800 años más o menos decía, el amor no es amado. Él tuvo una experiencia fuerte con Jesucristo y descubrió que el amor, el verdadero Dios, no es amado. Nosotros todos amamos a un ídolo. Y eso cuando yo estudié moral allá en el seminario, allá el profesor nos decía, todos los seres humanos hacemos una opción fundamental, como un principio, un mandamiento que rige nuestra vida. Para todos, como que para todos y cada uno funciona una regla, un principio, una filosofía, como alguno puede decir por ahí. Para algunos ese mandamiento es hacer plata. Y se matan toda la vida haciendo plata, se levantan temprano, se acuestan tarde, se pierden toda la familia, todo por hacer plata. Ese es su principio, su opción fundamental será esa, y para otros también, porque todos tenemos la nuestra. Entonces, ¿cuál es la opción fundamental respecto a lo que hoy se nos está preguntando? ¿Cuál es el mandamiento principal que debemos tener? Pues escuchar al verdadero Dios. Y cuando se escucha a ese Dios, Él nos da la capacidad de amarlo con todo nuestro ser, para que su reino se haga realidad aquí en este mundo. Y el reino se da en perfección cuando logramos amar al prójimo, como dice San Juan en su Evangelio. Quien diga que ama a Dios pero no ama al prójimo, es un mentiroso y hace mentiroso a Dios. Así de sencillo. Quien dice que ama a Dios pero odia al hermano, aún no conoce al verdadero Dios ni su reino. Está totalmente alejado. Pues en la época de Jesús, eso sí que estaba bien separado. Para los judíos, eso que dice Moisés de amar a Dios, bueno, yo lo voy a amar porque me toca, es una obligación, lo dice la ley. Y entonces lo resumieron en una idea, en un principio, en un mandamiento. Yo voy a amar a Dios cumpliendo todo lo que haya que hacer allá en el templo. Jesucristo se quejaba ante los judíos precisamente por deformar tanto la palabra de Dios o los mandamientos. Dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes, ¿cómo lo interpretaron? Pues esos sabios que tenían allá, esos maestros decían, entre Dios y los padres, ¿quién es más importante? Obviamente Dios. Y Dios va con nosotros porque Él puso su morada entre nosotros. ¿Dónde está viviendo Dios? ¿En el templo? Pues si tú das una muy buena ofrenda al templo, ya no quedas obligado con tus padres. Ese era el argumento que utilizaban.
dañando, dice Jesús, desfigurando todo el propósito de la ley divina. La palabra de Dios la vuelven un chiro viejo que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque utilizamos ciertos argumentos para arruinar la palabra de Dios, le damos muy mala interpretación y por eso ese amor de Dios queda desfigurado. Por no escucharlo bien, entonces empezamos a interpretarlo de tal manera que yo salga bien, yo salga perfecto, y entonces la única forma de amar a Dios es allá en el templo. Doy una buena ofrenda y cumplo con los sacrificios según la edad o según mis capacidades. Tengo que ir a comprar entonces los animales en el templo. Eso era un negociazo para ellos. Las personas allá en sus fincas, allá, criaban sus animalitos para ofrecerlos en sacrificio. Llegaban allá el día de la Pascua, allá al templo, y allá había una gente que supervisaba a esos animales. No, todos eran imperfectos, tiene que comprarlo aquí. Pues el negocio era redondo y por eso Jesús entró a ese templo con un rejo. Así no funciona, esto es una cueva de bandidos. Esto no va a quedar piedra sobre piedra porque así no funciona Dios. Eso estaba montado como un tremendo negocio allá y Dios no quiso eso, o Jesús. Por eso cuando le decían, mire ese templo tan maravilloso, mire la calidad de la piedra, mire cómo hicieron todo ese trabajo con esa piedra maravilloso, de lo mejor, y él dijo, de eso no queda piedra sobre piedra. Y tal cual, destruido hace 1900 años más o menos por los romanos allá en el año 70. Arrasado todo, porque cuando ya algo no funciona, no funciona. Pues así lo habían interpretado los judíos. Solamente el amor de Dios lo voy a realizar allá en el templo con los sacrificios que yo ofrezca y cumpliendo la ley de Dios de esa forma, y ya. Entonces ofrezco mi sacrificio, yo cumplí mi parte, me queda debiendo Dios, a ver, yo veré bendiciones, milagros y otras cosas. Ya los profetas siglos antes, como el profeta Isaías, ya denunciaba ese tipo de proceder. Este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esos sacrificios que hacen allá en el templo ya me dan náuseas, me producen vómito, porque el sacrificio no representa lo que debe representar el sacrificio. Debe darse en el amor al prójimo. Y dicen que hacen bien las cosas, y dicen que oran y que ayunan y que dan limosna, pero mentira. Recordemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Mateo precisamente. Cuando vayas a orar, no hagas como hacían los fariseos para orar especialmente. Se ponen unas cajitas aquí de cuero negro y en los brazos, y los amarran con unas tiras largas de cuero ahí, se llaman las filacterias, y de Jesús dice, no hagan como ellos que alargan las filacterias y se paran en las esquinas de las plazas con unos vestuarios bastante extravagantes y les ponían unas bolas de lana ahí de colores para hacerse más, escalarse socialmente, para hacerse de más estatus y ponerse a orar con esas cajitas y todas esas cosas ahí y empezar a moverse como un junco. ¿Y eso para qué sirve? Cuando vayas a orar, entra a tu cuarto y cierra la puerta, dice Jesús. Lo mismo cuando vayas a ayunar pensando que estás haciendo no sé qué y se desfiguran la cara y se despeinan y se rasgan las vestiduras y caminan por la calle así como zombies para hacerle ver a los demás que sí ayuna. Qué bueno soy. Pues cuando ayunes, ese día báñate y peínate y perfúmate. Que nadie note ese ayuno, solo Dios. Cuando des limosna, no lances las monedas en la tromba, dice allá. Lo tradujeron como que no vayas tocando la trompeta por delante. Así hay unas Biblias hay unos traductores de Biblia muy creativos. Tromba, es decir, las alcancías del templo que se llaman cepillos, eran unas cosas grandes que tenían una boca así como la de una trompeta más o menos, hecha en metal, en bronce, que cuando lanzaba las monedas, eso hacía un ruido y eso llamaba la atención de todo el mundo. Lo vamos a ver dentro de 8 días también con la viuda pobre que echó solo 2 moneditas y nadie la vio. Entonces, dejen de hacer ese show, decía Jesús. Eso es detestable. Si la religión la redujeron a eso, a hacer un show y a hacer sacrificios, pues recuerden lo que dijo Isaías, eso me da asco. Me dan náuseas, así no funciona.
cuando hagas ayuno, dice allá Isaías 58, da de tu pan al hambriento, tus vestidos al desnudo, saca de las prisiones a los que están injustamente allá, levanta los cepos, es decir, quita toda esclavitud. Ese es el ayuno que Dios sí quiere. Entonces, todo eso lo habían desviado allá. El amor a Dios es solamente hacer sacrificios y una que otra cosa, luciéndose ante los demás. Pues Dios detesta eso. ¿Por qué? ¿Y dónde quedó el amor al prójimo? Los judíos decían, no, yo cumplo con mi parte de adorar a Dios y amarlo. Porque la palabra y la ley dice, del huérfano, de la viuda y del extranjero me encargo yo, dice Dios. Entonces que Dios se encargue. Porque si tú oprimes al huérfano, a la viuda o al extranjero y ellos claman a mí, yo los voy a defender. Bueno, entonces que Dios se encargue de eso. Y separaron el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso aquí Jesús aprovecha para unirlos. Porque así está dicho antiguamente. Y este escriba, este hombre que sabía de la ley de Moisés, o lo que llamamos nosotros Antiguo Testamento, un letrado, un escriba tenía que estar desde niño hasta los 45 años formándose en esa ley. Se la sabían al derecho y al revés. Cuando ya completaba la formación, le imponía las manos para pasarle el espíritu de Moisés para que interpretara la ley autorizadamente ante el pueblo. Por eso este escriba, que ha vivido eso apasionadamente, descubre a un maestro que se fue realmente por donde es el espíritu de la ley de Dios. Amar a Dios amando al prójimo. ¿Y dónde se logra eso? Cuando se escucha al verdadero Dios. Si no se escucha al verdadero Dios, nunca dará ese fruto. Ojo con escoger religiones donde yo solamente me deleito espiritualmente o mentalmente por allá. Como por poner un ejemplo, está de moda ir a comprarse una, ¿cómo se llama eso que se tiende? Una estera, con unos almohadones, unas velitas, una música así muy relajante y incienso. Sentarse ahí en la estera, cruzar los pies y empezar a hacer unos ruidos con la boca hasta llegar a no sé dónde, a sentir no sé qué cosas. Ese tipo de religiones donde usted se siente rico, donde se siente maravilloso, donde se siente allá elevado, quién sabe dónde, pero se le olvidó el prójimo, ese tipo de religiones son estériles. No sirven para nada. Bueno, sí, para quitar el estrés. Pero recuerde que cuando llegue a donde Dios al juicio final, esa musiquita no le va a servir. Eso no le va a servir porque Dios va a preguntar, ¿y el prójimo? ¿Dónde quedó? Recordemos que a Jesús alguna vez le hicieron una encerrona de esas famosas y le dicen, le hace una pregunta de esas para matarlo. ¿Pagamos o no pagamos impuestos? Suena muy inocente eso. Y estaba diseñada esa pregunta para que respondiera sí o no. Y por cualquiera de los dos lo podían matar. Porque si dice que sí, el pueblo se le va a venir encima, pero ¿cómo le vamos a pagar impuestos a esos romanos que nos tienen oprimidos? Cogerían piedras y se la lanzaban para matarlo. Y si decía que no, lo acusaban ante los romanos porque está promoviendo una, ¿cómo se llama? Una sedición, una revolución, por cualquier lado. Entonces Jesús, como es Jesús, dijo, deme una moneda del impuesto. Le pasaron un denario. Ojo que los que lo estaban acusando ahí o haciéndole esa pregunta eran los saduceos que manejaban en el templo. Según la ley, en el templo no se puede manejar ese tipo de dinero porque es impuro. Solo las moneditas esas de las que vamos a hablar dentro de 8 días. Pues él pidió la moneda e inmediatamente se la dieron y él la levantó. Muy astuto nuestro Señor, porque al levantar la moneda le dijo al pueblo, mire, a ustedes les prohíben, pero ellos sí la tienen. Ya se ganó el pueblo, nomás con levantar la moneda. Y dijo, ¿de quién es esta imagen? Del César. Pues páguenle al César todos los negocios del César con estas monedas, porque todo eso le pertenece a él. Pero a Dios hay que pagarle con la moneda que tiene su imagen. ¿Cuál es la moneda que tiene la imagen de Dios? Nosotros mismos que somos hechos a su imagen y semejanza. Si queremos tener negocios con Dios, entre comillas, si queremos estar bien con Dios, hay que empezar a manejar esta moneda. Todo el bien que le hagamos
al que tiene la imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que va a incidir allá el día del juicio final, queridos hermanos. San Lucas lo dice un poquito más práctico, con una parábola y otras, pero la más práctica es esa que dice que un administrador le estaba robando a su amo y le llegó la noticia. Y el amo lo despidió, y entonces antes de despedirlo, este hombre muy astuto fue llamando a los acreedores de su amo. ¿Cuánto le debes a mi amo? 100 litros de aceite, páseme el recibo, y le puso 50. ¿Cuánto le debes a mi amo? 200 bultos de harina, pum, póngale 100. Y a ver quién lo recibía a él cuando lo echaran, porque ya lo iban a echar, porque ya estaba viejo y ya no podía trabajar como antes. A ver quién lo recibe. Y Jesús dice, hagan como él. Hagan como él, repartan lo que no es suyo. Lo que ustedes tienen aquí en esta vida no es suyo, el dueño es otro. Y a él no le da rabia que le repartan sus cosas, antes todo lo contrario. Hay que repartir las cosas de él. ¿Por qué? Porque los bienes materiales solo sirven aquí. Haga con ese dinero, dice Jesús, hagan amigos con ese dinero que es injusto, que no les pertenece, que no es de ustedes. ¿Por qué? Porque cuando ya pasen al otro lado, los bienes materiales no les van a servir, en cambio los amigos sí. Si usted le hizo un beneficio a alguien, ese beneficio, el que fue el benefactor, el beneficiado de eso, tiene que salir allá ante el tribunal y dar testimonio, es su obligación. Todos tenemos que pasar allá. Entonces, ¿quién lo ayudó? Cuando le toque a usted, ahí saldrán sus amigos. Ya no le va a servir el dinero ni los bienes materiales, los amigos sí. Por eso haga amigos aquí mientras tiene las capacidades. Y entonces decía San Lucas una cosa muy interesante, ya lo predicamos años anteriores. A ver, vamos a hacer la prueba. Un vasito con agua es suficiente para llegar allá. Un vaso con agua. La cuestión es que vaya usted y dé ese vaso con agua a ver si es capaz. Y San Lucas lo pone más bajito todavía. Una boronita, una borona, a ver. Una borona es suficiente. A ver quién es capaz de dar esa borona. Y ya más de uno me ha dicho, padre, uy, complicado. Complicado cuando uno empieza. No más estar en un bus y alguien empieza a hacerle así, uno empieza, ¿será que sí es de verdad? ¿Será que me está robando? ¿Será que me está engañando? Y uno se queda ahí quieto. Una moneda y no es capaz. Una borona. Hagan la prueba. Esa borona les podría dar la vida eterna, pero a ver, haga la prueba a ver si es capaz de hacerlo. Entonces, toda la prueba va a estar en que si usted dice que ama a Dios, tiene que amar al prójimo. Y amarlo sinceramente, ayudarle desde aquí. Entonces, a ver si somos capaces. Esa es la prueba más difícil para llegar al otro lado. Y uno dice, no, pero eso es sencillo. Inténtelo, inténtelo. A ver cómo nos va. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso y oremos por todos los hombres diciendo, te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad y la caridad mutua reinen en la comunidad cristiana universal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones y sus habitantes, para que puedan servir mejor a Dios Padre Todopoderoso en la paz, en la justicia y en la prosperidad temporal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por los que padecen en su cuerpo o están perturbados en el espíritu, para que el Señor alivie sus dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que el Señor les dé el descanso eterno y los reciba en su reino y los corone de gloria, roguemos al Señor. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia, para que, adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Recibimos de tu generosidad y ahora te Señor. presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, oh Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este día. Cristo nos dice, tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mil ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de vos. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mil ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde el mundo se condene simplemente por no saber de ti. Así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, cuando se vea la tierra tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mil ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mil ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes,
Señor de señores, aquel que en mi vida cambió, Rey de reyes, Señor de señores, aquel que en mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que en mi vida cambió, Rey de reyes, Señor de señores, aquel que en mi vida cambió. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder, para que, alimentados con estos sacramentos, tu gracia nos disponga a recibir las promesas con que los enriqueces. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Por favor, regáleme un momentico para unos cortos avisos. El mes de octubre que culminamos hoy es en la iglesia el mes de las misiones. Para eso estamos pidiendo la tradicional colecta para las misiones. Los que nos quieran colaborar, aquí a la salida hay un canastico para eso. Por favor, ayúdenos en esto. Mañana comienza el mes de noviembre. El 1 de noviembre es la fiesta en la iglesia de Todos los Santos. Aquí en la parroquia vamos a tener las Eucaristías de las 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del día. Y el martes es la fiesta de conmemoración de todos los difuntos. Tendremos Eucaristías a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Cordialmente invitados. De pie y culminemos nuestra celebración. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo, feliz puente y feliz semana para todos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.